La bestia interior. Capítulo 1. Las brujas en el jardín de las rosas. La bestia se encontraba en su jardín de las rosas. La abrumadora esencia de las nuevas flores lo hacían ponerse ligeramente mareado. Su jardín siempre parecía tener vida propia, como si las retorcidas vides espinosas pudieran envolverse en sí mismas alrededor de su acelerado corazón y poner así fin a su ansiedad. Había momentos en el que él deseaba que lo hicieran, pero ahora su mente estaba llena con imágenes de la bella muchacha dentro de su castillo. Bella, tan valiente y noble, dispuesta a tomar el lugar de su padre como prisionera en los calabozos del castillo. ¿Qué tipo de chica haría eso? Dejar su vida tan fácilmente, sacrificando su libertad por la de su padre. La bestia se preguntaba si él era capaz de hacer ese gran sacrificio. Él se preguntaba si sería capaz de amar. Se mantuvo allí, contemplando su castillo visto desde los jardines. Trató de recordar cómo el castillo lucía antes de su maldición. Estaba tan diferente ahora, amenazante y vivo. Incluso las agujas de su castillo parecían perforar conscientemente el cielo con violento fervor. Él podía solo imaginar cómo se vería el lugar desde la distancia. Era alto, imponente y estaba en el tope de la montaña más alta del reino. Eso lo hacía ver como si estuviera cortado de la montaña misma, rodeado por un denso bosque verde lleno de peligrosas criaturas. Solo desde que se había visto obligado a pasar una vida escondido dentro de sus miserables muros y sus terrenos, había hecho cosas tales como contemplar su entorno de esta manera, verlo realmente y, de hecho, sentirlo. Ahora contemplaba la luz de la luna, proyectando siniestras sombras como las estatuas que flanqueaban el camino que conducía desde el castillo hacia su jardín. Grandes criaturas aladas más aterradoras que cualquiera de las cosas que aparecían en las antiguas historias que los tutores de su juventud le habían hecho estudiar. No podía recordar que esas esculturas estuvieran allí antes que el castillo y sus tierras estuvieran encantadas. Habían aparecido muchos cambios desde que las brujas trajeron sus encantamientos. Los toparios, por ejemplo, parecían gruñirle mientras merodeaba por el laberinto en las noches como esta, intentando distraerse de sus problemas. Hace tiempo que se había acostumbrado a que las estatuas lo vigilaran, con sus ojos mirándolo cuando no las miraba directamente, con sus ligeros movimientos que él captaba solo por el rabillo del ojo. Él no podía escapar del sentimiento de ser observado, y casi se había acostumbrado a ello. La grandiosa entrada de su castillo le parecía una boca abierta preparada para devorarlo. Pasaba al aire libre el mayor tiempo posible. El castillo se sentía como una prisión, y a pesar de lo grande que era, lo confinaba y lo dejaba sin vida. Una vez, cuando él era un humano, él pasaba mucho de su tiempo fuera, acechando bestias salvajes en su bosque por deporte. Pero cuando él mismo se transformó en algo que ser cazado, durante los primeros años se encerró en el ala oeste y nunca la abandonaba, haciendo que el resto del castillo estuviera en completo abandono. Quizás ese era el motivo por el que ahora odiaba estar dentro del castillo. Él había pasado demasiado tiempo encerrado con su propio miedo. Cuando el castillo fue encantado por primera vez, él pensó que su mente estaba jugándole trucos. La primera idea de la maldición lo condujo a la locura. Pero ahora sabía que todo lo que lo rodeaba estaba vivo y estaba temeroso de que cualquier fechoría de su parte podría enviarlo en un frenesí, y sus enemigos podrían hacerlo sufrir incluso más por el dolor que él le había causado a tantos antes de convertirse en la bestia. La transformación física era solo parte de la maldición. Había mucho más, y era demasiado aterrador pensar en eso. En ese momento, él solo quería pensar en la única cosa que podría calmarlo incluso ligeramente. Él quería pensar en ella. Bella. Miró hacia el lago en el lado derecho del jardín. La luna creaba hermosos patrones de la ondulante agua.
Aparte de sus pensamientos sobre Bella, eso era la única tranquilidad que él se había permitido desde que lo maldijeron. Había pasado muchas horas aquí, teniendo cuidado de no ver su propio reflejo, aunque a veces se sentía tentado. Él estaba completamente consciente de la revolución que eso podría provocar en él. Él había estado casi obsesionado con su reflejo cuando la maldición comenzó a atraparlo. Le habían gustado bastante los pequeños cambios en su apariencia al principio, las profundas líneas. Reflexionó, y habían hecho que su joven rostro fuera más temible para sus enemigos. Pero ahora la maldición lo había sobrepasado completamente. No podía soportar la visión de sí mismo. Cada espejo en el castillo había sido quebrado o quitado en el ala oeste. Sus terribles hazañas habían quedado grabadas en su rostro, y eso envió en un sentimiento vacío y miserable, enfermándolo. Pero no era suficiente con eso. Él tenía una bella mujer dentro de sus muros. Ella era una prisionera voluntaria, alguien con quien hablar, pero él aún no podía obligarse a enfrentarla. Miedo. Estaba aprisionándolo de nuevo. ¿Sería su miedo el que lo mantenía afuera ahora, después de que lo había mantenido dentro encerrado? Miedo de entrar y enfrentar a la chica. Ella era una mujer sabia. ¿No tendría idea de que el destino de él estaba en sus manos? Las estatuas lo observaron, como ellas siempre lo hacían. Cuando escuchó el cliqueo de botas diminutas en el camino de piedra dirigiéndose en su dirección, perturbando su meditación. Las hermanas extrañas, Lucinda, Rubí y Marta. Un trío de brujas con rizos negros, con palidez lechosa, con la textura de madera blanqueada, y rojos labios de muñeca estaban ante él en su jardín de rosas. Sus caras estaban brillando con la luz de la luna como fantasmas con expresiones burlonas. Sus adornos brillaban como polvo de estrella en su oscuro jardín, mientras el plumaje de sus cabellos hacia sus gestos de pájaros parecían aún más grotescos. No estaban nerviosas por él. Ellas estaban atrapadas en una constante serie de pequeños espasmos y gestos, como si estuvieran en constante comunicación entre ellas, incluso cuando ellas no estaban hablando. Parecía que estuvieran tomando medidas de él, y él las dejó. Se mantuvo en silencio hasta que fueran hacia él, esperando que fueran ellas las que hablaran primero. Ellas aparecían cuando querían y siempre sin previo aviso. Nunca importaba si él estaba en el castillo o en su jardín. Hacía mucho tiempo que él se había rendido sobre ellas. Pronto descubrió que sus propios deseos no eran de importancia para ellas. Sus risas eran estridentes y parecían burlarse del pequeño brillo de esperanza que las brujas detectaban dentro de su oscuro y solitario corazón. Lucinda fue la primera en hablar. Como era su costumbre, no pudo evitar estar paralizado por su cara cuando ella le habló. Lucía como una extraña muñeca que hubiese cobrado vida, con piel de porcelana y ropa andrajosa, y su inquebrantable voz solo hacía que la escena fuera más macabra. «Entonces has capturado alguna cosa bonita al fin». Él no se molestó en preguntar cómo ellas sabían que Bella había venido al castillo. Tenía su teoría sobre cómo ellas siempre parecían saber todo acerca de él, pero no le importaba compartirla con las hermanas. «Estamos sorprendidas, bestia», dijo Marta, con sus ojos de un azul pálido y con forma de globos. «Sí, sorprendidas», Rubí escupió, con una extraña sonrisa que animó morbosamente sus labios demasiado rojos, como una criatura muerta que había sido traída a la vida con malvados encantamientos. «Nosotras esperábamos que tu condición hubiese progresado a estas alturas», dijo Lucinda, su cabeza ladeándose ligeramente hacia la derecha mientras los miraba. «Te soñamos corriendo entre los árboles, cazando pequeñas presas. Soñamos con cazadores rastreándote». Marta rió y dijo: «Cazándote como la bestia que eres y poniendo tu cabeza en la pared de la taberna de los cazadores.
porque incluso estás vistiendo ropas, lo vemos, manteniendo hasta la última pizca de tu humanidad. ¿No es así? Ellas dijeron al unísono. La bestia no hizo nada que traicionara su terror. Terror no por la magia de las brujas, sino por su propia y amenazante naturaleza de lo que ellas estaban recordándole. Le estaban sosteniendo un espejo al monstruo que estaba adentro, que anhelaba escapar. Era una bestia que quería matar brujas y todo lo que estuviera en su camino. Él anhelaba ver sangre y huesos, saborear su carne. Si él desgarraba sus gargantas con sus garras, nunca más tendría que escuchar sus voces chillonas y burlonas. Lucinda rió. «Ahora es eso lo que esperamos de ti, bestia». Marta agregó. «Él nunca capturará el corazón de Bella. Hermanas, no importa cómo esté de desesperado por romper la maldición. Él está demasiado lejos ahora, yo me atrevería a decir. Quizás si él lo mostrara como se veía antes, ella podría tener lástima de él». Rubí dijo mientras una enloquecedora cacofonía de risas llenó el jardín de rosas. «Lástima por él, sí, pero amarlo, nunca». La bestia solía saltar insultos sobre ellas, pero eso solo parecía ser combustible por su pasión por la crueldad, y él no se atrevía a promover su propia ira y deseo de violencia. Él solo se mantenía tieso, esperando por el final de su pequeña sesión de tortura. Marta habló otra vez. «En caso de que lo hayas olvidado, aquí están las reglas, bestia. Tú debes amarla, y ese amor debe ser recíproco, demostrado con un beso de amor verdadero antes de tu 21º cumpleaños. Ella puede usar el espejo como tú lo hiciste, ver dentro del mundo más allá de tu reino, pero ella nunca debe saber los detalles de la maldición o cómo ésta puede romperse. Notarás que ella ve de forma diferente el castillo y sus encantamientos a lo que tú los ves. Los aspectos más terribles de la maldición están reservados para ti». La bestia miró fijamente a las brujas. Marta sonrió escalofriantemente y continuó. «Esta es tu única ventaja. La única cosa en el castillo o en tus terrenos que asustará a Bella es tu rostro». Lucinda intervino. «¿Cuándo fue la última vez que viste tu reflejo, bestia? ¿O viste la rosa?» Había pasado un tiempo cuando la rosa no podía salir de su vista. Últimamente él había tratado de olvidarla. Casi había esperado que la visita de las hermanas de esa tarde fuera para informarle que el último pétalo había caído del encantado tallo. Pero ellas solo estaban ahí para burlarse de él, como siempre, tentar a la violencia dentro de él, y no amarían nada más que ver su alma aún más mancillada. La carcajada en la voz de Lucinda lo sacó de su ensueño. «No pasará mucho tiempo ahora. El último pétalo caerá, y tú conservarás esta forma con ninguna oportunidad de volver a tu forma original. Y ese día bailaremos». La bestia finalmente habló. «¿Y qué hay de los otros? ¿Ellos se mantendrán como están ahora, condenados al encantamiento también?» Los ojos de Rubí se ensancharon con asombro. «¿Preocupación? ¿Eso es lo que nosotras detectamos?» «Preocupado por sí mismo. Sí, por sí mismo, siempre por sí mismo, nunca por otros. ¿Por qué se preocuparía por los sirvientes? Nunca les dio un segundo pensamiento, a menos que fuera para castigarlos. Pienso que él está asustado de que ellos le puedan hacer si no rompe la maldición. Pienso que estás en lo cierto, hermana. Estoy interesada también en ver qué hará con ellos. Sin duda, será un espectáculo espantoso. Y nosotras disfrutaremos mucho siendo testigos de eso. No lo olvides, bestia. Verdadero amor, ambos dando y recibiendo, antes de que el último pétalo caiga». Y con eso las hermanas dieron media vuelta sobre los tacones de sus diminutas botas puntiagudas y salieron cliqueando del jardín de rosas. El sonido se disipó poco a poco hasta que ellas se desvanecieron en una neblina repentina, y la bestia ya no pudo oírlas en absoluto.